Los ajedrecistas están locos, eso se dice a menudo, pero es mentira. Además, hacen cosas muy raras, como por ejemplo el empleo de parapsicólogos. Eso es cierto, y además, si lo tomamos en serio, es un tema interesante, porque ¿puede una tercera persona influir en la mente de los dos jugadores cuando están concentrados? Para tratar de esos temas tenemos un reportaje muy original, un invitado muy popular entre todos ustedes y además ya saben que pueden jugar contra el campeón del mundo y ganar importantes premios. Todo ello por el módico precio de estar ahí 25 minutos más. Espero que les guste. Buenos días. En la historia reciente de los mundiales de ajedrez, Korchnoi, Karpov y Kasparov han echado mano de psicólogos o parapsicólogos, bien sea para influir mentalmente en su rival o para recibir consejo de ellos. El soviético Leonid Yudasin, además de un gran jugador, es también parapsicólogo. De nuevo vemos relacionados parapsicología y ajedrez. Para comentar esa cuestión tenemos hoy aquí en el estudio al doctor Jiménez del Oso. Buenos días. Buenos días. Pero empezaremos el tema con un vídeo que hemos preparado. Además, en ese reportaje vemos al Yudasin parapsicólogo haciendo predicciones ante nuestra cámara. Vamos a ver cómo lo hace. Tiene dos marcos en las manos, así los llama él. Es parapsicólogo, responde al nombre de Leonid Yudasin. Juega al ajedrez y lo hace muy bien, ya que en estos momentos ocupa el 8º lugar en la clasificación mundial. Está haciendo preguntas que responden sus maestros espirituales a través de una energía capaz de mover esos hierros o marcos. ¿Cuáles son las probabilidades de que las computadoras intervengan seriamente en la lucha por el título mundial e influyan en el mundo del ajedrez? Las posibilidades son muy grandes. Esto viene determinado por la naturaleza interna de la situación y su existencia. Pero desde el punto de vista de la razón superior humana, esto no sería conveniente y la razón, con su influencia, intentará frenar esta tendencia. ¿Cuáles son las probabilidades de que el ajedrez sea elevado a categoría de arte, como puede ser la pintura o la música? Actualmente es una posibilidad casi nula. Yo, personalmente, prefiero este modo de ver el ajedrez, pero es improbable que esto ocurra, ya que para ello deberían producirse grandes cambios en las tendencias, no solo en el ajedrez, sino en el mundo entero. ¿Recuerdan el match entre Karpov y Korchnoi? En 1978, Vladimir Zújar acudió a la sala de juego de Baguio, Filipinas, para facilitar el trabajo del campeón, influyendo mentalmente y de forma negativa en el aspirante. Este se trajo entonces a dos miembros de la secta Ananda Marga para contrarrestar la presión. Por lo visto, la actitud de Karpov vengaba la situación sufrida en la final de candidatos del 74, cuando Korchnoi había utilizado un amigo psicólogo para desestabilizarle. La guerra continuó en verano, cuando los dos volvieron a enfrentarse. Los miembros de la secta aparecieron de nuevo con el propósito de ayudar a Korchnoi. Pero la historia no termina aquí, porque cuando entra en escena Kasparov, resulta que un tal Dadashev, parapsicólogo, representa una ayuda muy apreciada tanto por el joven azerbaiyano como por la madre de este. Tan apreciada que es Karpov el que requiere su consejo y le pide que cambie de filas durante el Mundial de Sevilla. Parece evidente que en la historia reciente de los campeonatos mundiales estos curiosos personajes, los parapsicólogos, han tenido mucho que ver.
Si las tres Ks, Korchnoi, Karpov y Kasparov, han buscado este tipo de ayuda, Yudasin no necesita pedírsela a nadie. Se tiene a él mismo. Nació hace 31 años. Se licenció en la Universidad Politécnica de Leningrado como ingeniero electrónico, pero también cursó estudios de parapsicología y hoy pertenece a asociaciones internacionales de este campo. Además, practica el yoga. Se inició en el ajedrez a los 5 años. El ajedrez sencillamente forma parte de mi vida, parte de mi parapsicología. Si mi vida se hace mejor, más pura y honesta, esto se verá reflejado en mi juego y crecerán entonces los resultados puramente externos, los logros deportivos. El yoga y la parapsicología me enseñan, en primer lugar, a no ser esclavo del resultado, y en segundo lugar a concentrarme mejor y mantener el sosiego interior, que solo es posible cuando no te ves obligado a lograr un objetivo determinado. Creo que es una ruindad. Es ruin hacer uso de las facultades de una persona con talento para influir o atacar a otra persona. Pero es humanitario y correcto si un tutor realmente bueno ayuda a su alumno a conocerse mejor a sí mismo y actuar de manera más armoniosa, eficaz y correcta. Yo no me propongo hallar los puntos débiles de mi adversario. Antes de una partida, trato de percibir su estado interior, ver de lo que es capaz y trato de sintonizar el estado interior más adecuado para mí y así actuar de la forma más oportuna y armónica. En la última Olimpiada, celebrada en Novi Sad, la Unión Soviética volvió a ganar la medalla de oro. Yudasin formaba parte de la selección. Ahí le vemos con los ojos cerrados, profundamente concentrado. Antes de actuar, busca ese minuto necesario para la relajación y la meditación. Por ejemplo, justo antes de la entrevista para En Jaque. Okay, I'm ready. Cuando juega, como pudimos ver durante el torneo de Pamplona, Yudasin muestra una sonrisa enigmática, señal quizá de ese gran mundo interior por el que viaja su mente. El doctor Jiménez del Oso es psiquiatra, además es especialista en el estudio de los fenómenos paranormales. Muchos de ustedes quizá ya lo conozcan porque ha presentado varias series de televisión y programas de radio. Además ahora está preparando una revista que dentro de poco está en la calle, ¿no? Se llama Espacio y Tiempo. Ahora mismo ya está en la calle casi. Doctor, ¿usted considera que un parapsicólogo puede influir en la conducta de un ajedrecista cuando está jugando? Si entendemos como parapsicólogo el que estudia y presuntamente conoce estos temas, sí, en la medida en la que puede ayudarle a concentrarse o enseñarle ejercicios de relajación, por ejemplo. Pero si se entiende por parapsicólogos esas personas que un ajedrecista lleva para que influyan en el otro, no son parapsicólogos, son dotados. Ahí yo tengo muchas dudas de que eso sea efectivo. Si dice usted que a lo mejor que no pueden influir en las personas cuando está jugando, porque evidentemente un jugador de ajedrez debe estar entrenado para que nada le perturba, para que nada le distraiga mientras juega. Lo que sí sucede es que a veces, apurados por el tiempo, porque se juegan mucho en la partida, están realmente en tensión. Entonces sí son vulnerables o blanco perfecto de esas personas que quieren alterar sus nervios, ¿no? Bueno, yo creo que ni siquiera teóricamente, porque sucede eso que comentaba usted al principio, que esa persona está en un nivel de concentración tal que, por lo que entendemos los que estudiamos estos temas, le hace muy poco vulnerable a influencias o a cualquier fenómeno paranormal. Su mente está funcionando racionalmente. Él intenta que sea así exclusivamente, deja los sentimientos fuera. Y a ese nivel o en ese aspecto no sería vulnerable. Pero sí puede suceder lo que dice, que tenga un fallo normal, son muchas horas de tensión y puede tener una distracción o puede dejarse llevar por la emoción en un momento determinado. Y entonces eso, que es normal, si él sabe que su contrario ha colocado dotados o telépatas en la sala para perjudicarlo e influir sobre él,
él puede pensar en ese momento que esa equivocación es fruto de la intervención de esas personas, con lo cual la seguridad en sí mismo inmediatamente decrece, pierde el control probablemente de aquello que está haciendo, que era la concentración, y es casi seguro que si se deja influenciar a ese nivel pierda, pero sería un fenómeno de sugestión. Lo que sí es cierto es que de lo que se trata es de controlar la mente, o por lo menos del autocontrol, y en ese aspecto sí existen técnicas, ¿no? Por ejemplo, muchos deportistas utilizan psicólogos o sofrólogos. Muchas técnicas, porque el ajedrecista es una persona en definitiva, no es un ordenador, y es lo que hace especialmente atractivo el juego de ajedrez y esas competiciones. Y él tiene sus problemas como persona normal, en su capacidad para aislar, separar todos esos problemas y sentimientos. En el momento de la partida radica en gran medida su éxito. Cualquier técnica que le ayude a la concentración, sea desde la sofrología hasta el control mental o el yoga, pues va a ser útil, va a ser efectiva en su momento. Lo que pasa es que en grandes jugadores de este tipo llevan ya desde la adolescencia o desde la infancia ejercitándose en ese control de las emociones y en esa concentración. Se dice que los jugadores de ajedrez son verdaderos expertos en trabajar a fondo el cerebro, y también existe el tópico ese de que todos están un poco locos. ¿Usted como psiquiatra cree que el ajedrez puede volver loco a alguien, o quizás sucede que las personas con cierta inestabilidad pues a lo mejor se sienten atraídas por el juego del ajedrez? Probablemente personas inestables se sientan atraídas porque es un juego organizado en el que nada se deja al azar, que es lo que en el fondo ellos quisieran que fuera la vida. Pero estos jugadores empiezan en su infancia, no se puede atribuir a una personalidad neurótica previa. Lo que pasa es que usted decía que se dedican a dar el máximo rendimiento de su cerebro, y eso no es cierto parcialmente. Se dedican al rendimiento de una parte de su cerebro, de un aspecto de su personalidad, que es lo racional. Y luego el otro aspecto, que es el emotivo, el de los sentimientos, el aspecto inconsciente, ese lo tienen abandonado, y suelen ser bastante inestables a ese nivel. Y así como funcionan muy racionalmente frente a un tablero, en la vida común suelen funcionar muy poco racionalmente, suelen ser muy emotivos y muy neuróticos. No se puede generalizar del todo. Gracias, doctor Jiménez del Oso, por estar en el programa En Jaque. Muy bien, gracias a ustedes. Espero que hayan disfrutado con la solución del problema de las aguas turbulentas holandesas. A mí la verdad es que me parece precioso. Todo se basa en una sola jugada, pero muy elegante, que desbarata completamente la posición de las negras. En realidad, si encuentran la primera, luego el resto es mucho más fácil. Y hay diversas variantes, pero todas giran alrededor de la misma idea, la que les voy a explicar ahora en la solución principal. La jugada en concreto es torre H5. Y como podrán ver, hay muchas jugadas posibles por parte de las negras, pero claro, la más lógica sería dama por D7. Las blancas han sacrificado a la dama. Entonces, la réplica es aprovechar la clavada del peón en H6 para jugar caballo G5 jaque. Entonces, única respuesta, rey H8, y ahora, aprovechando que el alfil de G7 también ha quedado clavado por su colega de B2, torre por H6, mate. El jugador que actuaba con blancas en esta partida, cuando terminó, seguro que tenía motivos más que suficientes para dormir muy tranquilo y muy feliz esa noche. A veces se nos olvida que un problema de ajedrez como el que ponemos en nuestro programa en la sección Piensa y Gane es extraído de una partida de ajedrez, y que un jugador en su momento tuvo esa posición ante sí y que probablemente con apuros de tiempo y por la tensión que se sufre en una partida pues tuvo que tomar una decisión rápida. Por lo tanto, un problema cobra valor cuando comprobamos esa genialidad de resolver una posición a nuestro favor en una situación, digamos, de prisas. Vamos a conocer a los ganadores de hoy. El primer premio es para Juan Manuel Trueba Eguigaray, que nos escribe desde Guipúzcoa. Para él es una computadora de ajedrez. El segundo premio corresponde a José Antonio Navarro Fuentes, que nos remite su postal desde Madrid. Para él es una computadora de ajedrez de bolsillo.
Estas otras 20 postales también tienen premio. Consiste en un regalo o recuerdo del programa En Jaque. Deben mandarnos postales y no cartas. Vamos a escuchar ahora a Leoncho, que nos pone otro problema para resolver la semana que viene. Eso que les contaba Marisol es absolutamente cierto. Imagínense ustedes jugando la última ronda decisiva de un torneo en el que luchan por un resultado brillante, importante en su carrera, o por un premio económico muy sustancioso. El reloj está en marcha, están apurados de tiempo, la posición es muy complicada y ustedes no tienen ni idea de si son las blancas o las negras las que ganan, porque solo saben que tienen que hacer un número de jugadas en un tiempo determinado. En cambio aquí les decimos blancas o negras, juegan y ganan. Eso es una gran ayuda y además los problemas no suelen ser muy difíciles. Por ejemplo, el de esa semana, pues hombre, no es tan fácil como aparenta a primera vista, pero realmente no es nada difícil si ustedes lo comprueban un rato. A mí me recuerda este problema, ese sueño o esa pesadilla más bien que muchas personas suelen tener, en la que intentan correr pero no pueden, están clavados. Esa es quizá la clave de la posición. Les insisto en que no es tan fácil como parece. Ustedes, según ven el problema, estarán diciendo, uy, ya lo tengo, es sencillísimo, pero no es tan fácil. Y además, como hoy estoy muy magnánimo, les voy a dar otra pista. Si yo tuviera que poner un título a esta posición, la llamaría la recontraclavada. En general, una partida de ajedrez muestra la personalidad de quienes la juegan. Por supuesto, esto no es a rajatabla, a tal juego, tal personalidad. No se puede decir, si este es tu estilo de juego, tú eres así o así. Ahora bien, conozco mucha gente y muchas formas de jugar al ajedrez. Lo cierto es que existe una similitud entre el estilo de juego y la actitud ante la vida. Desde Kasparov a Korchnoi, a mis hermanas, a mí misma, creo que hay una gran semejanza entre nuestra manera de jugar y nuestra personalidad. La relación a la que alude Susa Polgar entre el carácter de los ajedrecistas y su estilo de juego es evidente en el caso de Garry Kasparov, el campeón del mundo, y más concretamente en la partida que juega con blancas contra ustedes, donde estamos sufriendo su ímpetu agresivo. Recordarán que aquí había varias ideas, todas ellas dudosas, desgraciadamente, pero ustedes han votado por torre E6 con dos objetivos. Si este caballo toma en B7, queda encerrado. Si este caballo toma en F5, podría seguir torre por D6, liberando un poco la tensión. Vamos a ver si esos análisis han sido correctos, escuchando a Garry Kasparov desde una ciudad próxima a Moscú, desde donde se prepara intensamente para el supertorneo de Linares. La posición en la partida que juego con blancas es apasionante y complicada al mismo tiempo. Existe una opción interesante. Mi decisión es tomar F5 con el caballo en D6. Así pues, el caballo de D6 toma en F5. Esto me da posibilidades de atacar vuestro rey y vamos a divertirnos. Efectivamente, ustedes tenían razón. Kasparov no ha hecho ni lo uno ni lo otro, sino ha optado por una tercera idea, que es tomar este peón, pero con este caballo, que les recuerdo que salió desde C3, C3, B5, D6, F5. Una trayectoria realmente destacable por parte de este caballo del campeón del mundo, que amenaza, si no hacemos nada para evitarlo, por ejemplo, si completamos el desarrollo con caballo C6, yo creo que jugaría caballo por G7, y contra rey por G7, F5... Yo no tengo tiempo de enseñarles aquí las catástrofes que le pueden sobrevenir al rey negro, pero miren ustedes y creo que van a llegar a la misma conclusión que yo. Así pues, si no podemos hacer lo que a todos nos gustaría, es decir, terminar el desarrollo de nuestras piezas, vamos a ver qué podemos hacer con las que ya están desarrolladas. Por ejemplo, esta jugada parece muy bonita. Dama E8 amenaza a ganar la dama con torre E1 jaque. La variante crítica está en caballo por G7, que también amenaza a la dama. Después de torre E1 jaque, rey H2, rey por G7, dama G4...
Y yo, más que nunca, les pido que esta semana analicen con cuidado en casa antes de votar, porque mis análisis no deben ser tomados como un dogma, pero a mí me parece que en esta posición otra vez no veo cómo podemos evitar F5, F6. El ataque parece devastador. Por lo tanto, no hay que desesperar y hay que seguir buscando, aunque quizá aquí haya alguna idea que yo no he visto. De todas maneras, si yo tuviera que votar ahora mismo en el caso de ustedes, no lo haría por la jugada que les acabo de enseñar, dama E8, sino por otra, que es alfil H8. La idea principal consiste en que este alfil es muy importante para poder seguir contraatacando sobre el punto D4. Y aquí, si por ejemplo caballo H6, entonces torre por H6, G por H6, caballo F6, seguido por fin del desarrollo del otro caballo a C6, y no voy a ser tan incauto de decir que esta posición es buena, porque no lo es, pero cuando menos es defendible, y ya saben que mientras hay vida hay esperanza, sobre todo cuando hay pieza de ventaja. Y del sufrimiento al que nos somete Kasparov en la partida en la que él tiene la iniciativa de las piezas blancas, pasemos al placer de tener contra las cuerdas al campeón del mundo, cuando nosotros llevamos las blancas. Esta es la posición. Y aquí la verdad es que esta semana no puede haber muchas sorpresas. Ustedes tenían la dama atacada, había dos opciones principales, G5 o H4, y han optado por H4. Kasparov, cuya última jugada fue caballo de C5 a D7, debe moverlo ahora a otro sitio. Puede ser B6 o puede ser E5. Vamos a ver lo que hace. En mi juego con negras mi respuesta es obvia. No tengo muchas opciones. Debo continuar mi plan de poner el caballo en el centro, es decir, muevo caballo a E5, caballo D7 a E5. Lógicamente lo ha llevado a una casilla central, E5. Aquí les recuerdo que lo más importante no es el análisis de las jugadas concretas, sino más bien de las ideas. Por ejemplo, ¿qué ideas puede tener el negro? Una puede ser colocar este peón en H5 para seguir con el desarrollo del alfil a H6 y prestar apoyo en esta casilla al otro alfil, que podría venir a G4. Otra posibilidad, por el otro lado, puede ser incordiar con este caballo, saltar primero a C6 y cuando el alfil se mueva, por ejemplo, saltar a B4 y amenazarnos el otro. Eso puede ser más o menos molesto, o al menos puede impedirnos que sigamos lógicamente con nuestro plan. Ahora bien, ustedes recordarán que por parte de las blancas ya dijimos varias veces que lo ideal sería colocar las dos torres en las columnas centrales para seguir después con el avance C4, C5, intentando abrir aún más la posición de las negras. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿En qué orden? Porque si empezamos por torre E1, que puede ser una jugada natural, esta jugada parece que incordia bastante, más de lo que desearíamos. Es decir, ante la retirada natural alfil C3, caballo B4, y ahora no disponemos de la jugada más lógica, que sería C4, porque lo impide el otro alfil. Y esto podría molestar un poco. ¿Hay forma de evitarlo? Yo creo que sí. No le veo ningún inconveniente a empezar primero con C4. De esta forma, contra la jugada normal de Kasparov, que podría ser caballo C6, entonces iríamos a alfil C3 como antes, pero hay una diferencia esencial. Después de caballo B4 no nos importa mucho que el caballo tome en D5, porque entonces tomaríamos con el peón C y abriríamos esta columna sobre la dama y eventualmente sobre el rey, que quedaría entre dos fuegos. No obstante, si a ustedes no les gustan estas ideas, hay otra que también puede servir. Si estamos diciendo con el caballo aquí que la idea de Kasparov es saltar aquí y aquí, una jugada lógica puede ser A3, que además apoya un eventual avance del peón B a la cuarta fila. En la misma línea de lo que les he dicho en la otra partida, tampoco voy a ser tan incauto ahora de decir que esta posición es ganadora para ustedes, pero sí me atrevo a decir sinceramente que si ustedes no se equivocan y juegan con exactitud, tienen posibilidades razonables de ganarle al campeón del mundo.
Ha llegado la hora de escuchar las voces de los ganadores entre las llamadas que votaron por Torre E6 y Dama H4. Javier Yarrito La Fuente, teléfono 445-9848, Vizcaya. María Luisa Puga Garcés, teléfono 241016 Orense. Javier y María Luisa, vuestras son ya esas dos computadoras de ajedrez. Seguramente ustedes han echado de menos en este programa las opiniones sobre parapsicología de tres protagonistas muy importantes, Kasparov, Karpov y Korchnoi. No nos hemos olvidado de ellos, lo que ocurre es precisamente lo contrario. Queremos darles un tratamiento muy especial. Por ejemplo, a Karpov queremos entrevistarle el próximo sábado aquí en el estudio. Y yo creo, Marisol, que la vida de Karpov bien merece una película. Sí, y además es una buena oportunidad para preguntarle, por ejemplo, sobre Zújar, el psicólogo que apareció en el torneo de Filipinas, o sobre Dadashev, parapsicólogo con el que se relacionó durante el Mundial de Sevilla. Eso es. Además es una especie de aperitivo, ¿no crees, Leoncho? Ah, te refieres al torneo de Linares. Claro, porque el torneo de Linares empieza dentro de una semana y va a ser el más fuerte de la historia. Además de Karpov y Kasparov, van a estar los mejores jugadores del momento. Así es, a Linares no en vano se le denomina como el Wimbledon del ajedrez. Y este ha sido el 22º programa de una serie que intenta cumplir con los tres objetivos básicos de un medio de comunicación: formar, informar y entretener. Con la esperanza de haberlo conseguido hoy, les doy las gracias por estar ahí y hasta el sábado. Yo por mi parte insisto, no se pierdan la entrevista de la semana que viene porque va a ser muy, muy especial.